Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas en línea que estamos realizando desde Hospital Digital, desde el Ministerio de Salud. Mi nombre es Eva Guzmán y el ciclo que iniciaremos el día de hoy tiene que ver con las recomendaciones para la rehabilitación y el cuidado de personas post-COVID-19. Nuestro principal objetivo es poder entregar información y orientaciones sobre este importante tema a la comunidad en general, pero especialmente a aquellas personas, a aquellos pacientes que han estado hospitalizados producto del COVID-19 y que hoy se encuentran, ¿cierto?, poniendo todo su esfuerzo para salir adelante y recuperar su salud y reintegrarse a la vida habitual lo antes posible y sin secuelas. También tendremos recomendaciones de distintas ramas de la salud, de distintos profesionales, y para personas que han tenido COVID prolongado, es decir, con síntomas permanentes que además de complicaciones de salud, ¿cierto?, le han generado también dificultad en su calidad de vida. A todos ellos está dedicado este ciclo y que desde ya les enviamos un mensaje de aliento desde Hospital Digital y que se recuperen pronto todas aquellas personas que han padecido, ¿cierto?, de esta enfermedad. Comenzaremos con una serie de charlas de 8 sesiones que parten hoy día y que estaremos terminando a partir del 14 de julio. Esperamos aportar con un granito de arena en su pronta recuperación. Bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy tiene relación con el impacto del COVID-19 en el organismo y con recomendaciones generales para la rehabilitación. Y para eso les quiero presentar a la expositora que tenemos el día de hoy. Ella es la doctora Meria Queveque, fisiatra del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Antes de que la doctora comience su presentación, les comento que el chat ya está disponible para que nos puedan enviar sus preguntas y comentarios que estaremos respondiendo al final de la presentación de la doctora. Entonces, bueno, hoy voy a hablar un poco del COVID-19, ¿cierto? El efecto en el organismo y recomendaciones para la rehabilitación. Yo soy la doctora Meria Queveque, como me presentó Eva, soy médico fisiatra, trabajo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, ¿ya? Y hemos estado viendo pacientes de COVID, ¿cierto?, desde el inicio de la pandemia. Bueno, como definición bien general, ¿cierto?, el COVID-19 es un virus, ¿cierto?, que produce una enfermedad que nosotros denominamos coronavirus, ¿cierto? Y se ha visto en este último tiempo que es una enfermedad vascular, debido a todos estos síntomas que produce, que en un principio pensábamos que era una enfermedad pulmonar. Este era uno de los síntomas que tenía nada más, ya que este virus, la proteína al ingresar a la célula, ingresa a las células al endotelio, ¿cierto? Y produce un daño vascular a nivel general de nuestro organismo, ¿ya? Y distintas cepas que se han encontrado, ¿cierto? Ya van 6 cepas diferentes. Estas cepas van produciendo distintos síntomas, por lo tanto, hay algunas cepas que son más contagiosas, otras que son menos contagiosas y hay otras que van produciendo más síntomas o mayores complicaciones, ¿ya? Como general, ¿cierto?, vemos los síntomas de coronavirus que el Ministerio de Salud nos ha mostrado, ¿cierto?, en este plan de acción del COVID-19. Tenemos la fiebre sobre 37,8 grados, ¿cierto?, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta y dolor de cabeza. Pero también hay otros síntomas que tenemos que ir agregando en esto, ¿cierto?, como la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, que fue uno de los síntomas que a veces encontrábamos de manera inicial. Y también se agregan otros síntomas como los gastrointestinales, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, todas las medidas de prevención que se han conversado, el lavado de manos, ¿cierto? El evitar estornudar o toser, siempre hacerlo en el antebrazo, ¿cierto? Mantener la distancia mínima de 1 metro, idealmente 1,5 metros, evitar tocarse, ¿cierto?, la nariz, los ojos, ¿cierto?, y la boca, no compartir elementos que vamos a usar para la alimentación, evitar saludar con la mano, ¿ya? Entonces todos hemos empezado a saludarnos con el codo o de lejos, ¿cierto? Y además, muy importante, el uso de la mascarilla. Hoy, 26 de mayo, ¿cierto?, nos mostraron estas cifras que si uno las ve están un poquitito, han disminuido un poco, ¿cierto? Pero es súper relativo, ya que dependiendo del día que se toma esta muestra,
es si aumenta o disminuye el número de casos. Ya después de los fines de semana casi siempre baja un poquitito, entonces al día de hoy, o sea, dentro de las últimas 24 horas hubieron 39 fallecidos y al 25 de mayo habían 3.026 pacientes en UCI. ¿Ya? De todas maneras, en las noticias hoy día, por ejemplo, aparecían que había aumento, ¿cierto?, de casos en los hospitales en Santiago. Entonces hay que tener en consideración que debemos seguir cuidándonos. ¿Qué pasa con este virus, cierto? Ataca múltiples órganos, ¿cierto? Como los pulmones, los riñones, el sistema cardiovascular, como ya les mencionaba, que afecta al endotelio, ¿cierto? A las células, al sistema cardiovascular, y además nos produce problemas de movilidad debido a que tenemos que hacer reposo, y este reposo produce una atrofia muscular también, ¿ya? Además hay síntomas psicológicos, ¿cierto? Que nos puede dar un poco de ansiedad, el periodo de estar encerrado, ¿cierto? Y además, al tener la enfermedad, muchas personas se asustan mucho porque no saben si van a tener estas complicaciones que son graves, ¿cierto? Y que pueden ingresar a una UCI. Y los pacientes que han tenido que ingresar a UCI, muchos han tenido estrés postraumático, ya tienen trastornos, por ejemplo, del sueño, trastornos de ansiedad, etc. ¿Ya? ¿Qué síntomas y complicaciones podemos tener con el COVID? La verdad es que son bien variables. Ya tenemos en el sistema nervioso central, ¿cierto? Tenemos este problema del olfato y del gusto, ¿cierto? Podemos tener dolores de cabeza, mareo, que pueden mantenerse por más tiempo del episodio agudo de infección, ¿cierto? Podemos tener una enfermedad que se produce después de la infección que se llama Guillain-Barré, que produce una debilidad muscular. Podemos tener daño en nuestro corazón, en las células del corazón, provocando deterioro del músculo, ¿ya? Este virus también produce este problema de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Que produce trombos, y eso puede darnos infartos cerebrales, infartos al corazón, ¿cierto? Puede haber daños en nuestros órganos como el páncreas, el hígado, el riñón, etc. Y tenemos esta situación musculoesquelética en donde perdemos células musculares y se produce esta sarcopenia, además del dolor muscular que tenemos y que evitamos movernos porque nos duele. Entonces podemos tener este dolor crónico también, que se puede mantener mucho después de la hospitalización o de que estemos en nuestras casas. Por lo tanto, como nos duele movernos, evitamos hacerlo, ¿ya? Tenemos este problema vascular, ¿cierto? En el sistema respiratorio, que es lo que más notábamos, ¿cierto? En la tos, la dificultad para, cuando caminamos, ¿cierto? La dificultad para respirar, que se llama disnea. Ya este proceso de neumonía viral que se veía en el escáner, ¿cierto? También podemos tener estos síntomas gastrointestinales que les mencionaba anteriormente, que puede ser diarrea, vómitos, ¿cierto? Dolor de guatita y falta de apetito, ¿ya? Y en la piel también se ha visto algunas manifestaciones, ¿ya? Que posteriormente se ha visto que son por el coronavirus, especialmente en niños. A veces hay unos rachos o unos exantemas que aparecen, unas manchitas en la piel, y que después se ha relacionado con el coronavirus, ¿ya? Lesiones en la boca, por ejemplo, también, ¿ya? Y en la parte de salud mental, como ya les mencionaba, este virus también produce descompensaciones en pacientes o produce síntomas psiquiátricos en pacientes que están predispuestos a tenerlo, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con esto porque pueden tener síntomas de delirio, ¿cierto? O psicosis, y muchos pacientes que ingresan a las UCI tenemos este problema del delirium, que las personas ven cosas que no existen, ¿cierto? Y que producen mucha angustia y ansiedad, ¿ya? Esta infografía la hizo un becado de fisiatría, ya que Vicente Camus, que me la prestó para poder mostrarla acá, que es del síndrome post-UCI, ¿ya? Este síndrome existía previo al coronavirus, pero como hemos tenido una alta demanda, ¿cierto?, de camas críticas, se ha visto potenciado, ¿cierto?, y hemos tenido un mayor número de pacientes que tienen síndrome post-UCI. Y para nosotros es súper complejo, ya que son muchas secuelas funcionales, psicológicas y cognitivas que se van produciendo en estos pacientes, ¿ya? Aparte del deterioro que produce el coronavirus en sí. Entonces, ¿qué secuelas podemos tener, cierto? Tenemos secuelas pulmonares, ¿cierto?
la debilidad muscular que ya les mencionaba, rigidez articular debido a este reposo prolongado que tienen estos usuarios, ¿cierto? Que de repente se les coloca bloqueo neuromuscular, entonces tampoco se pueden mover porque están con medicamentos que impiden la movilidad. ¿Ya? Puede haber trastornos vesicales y del intestino, ya que como no nos movemos tan bien, se produce este problema del movimiento intestinal que no existe, y además que la alimentación también es diferente. Y también puede haber trastornos de la voz y de la deglución por las intubaciones que se producen, ¿cierto?, en la UCI. ¿Ya? Además tenemos secuelas psicológicas por esta estadía en las UPC, ¿cierto? Donde muchos pacientes describen que tienen pesadillas, ¿cierto? Miedo a morir, ¿cierto? La irritabilidad, estas pesadillas que después al alta las mantienen muchos pacientes, ¿ya? O sea, tienen este trastorno del sueño porque tienen pesadillas y piensan que volvieron, por ejemplo, a estar hospitalizados, ¿ya? Y se producen estos trastornos depresivos, ansiedad o trastornos de estrés postraumático, ¿ya? Por eso es súper importante el manejo de esta esfera psicológica, ya que si nosotros tenemos un buen manejo de esta área, podemos tener un buen resultado en la rehabilitación. Además tenemos estas secuelas cognitivas, ¿cierto? Que se produce el delirium durante la hospitalización, que hay un deterioro neurocognitivo, ¿ya? Entonces tenemos problemas de retención, por ejemplo, tenemos problemas de la atención, no logramos mantener la atención por tiempos prolongados, olvidamos algunas cosas muy básicas, por ejemplo, donde dejamos la llave, si nos tomamos el medicamento, etc. Entonces, los pacientes se sienten como atrapados, están muy lentos. Entonces esos son síntomas que uno tiene que ir buscando de manera dirigida, ¿ya? Otros trastornos o secuelas son el dolor crónico. Es súper importante manejar el dolor porque estas, por ejemplo, las retracciones articulares que se producen por rigidez, porque no existe esta movilización, pueden producir dolor, ¿ya? De hecho, cuando uno está en cama un par de días porque está enfermo, al levantarse y al hacer ejercicio uno siente el dolor. Entonces, la idea es manejarlo, no dejarlo sin fármacos o sin el manejo adecuado, ¿ya? También se puede producir osteoporosis, ¿ya? Porque al no recibir carga el hueso, ¿cierto? Y al utilizarse estos músculos no se absorbe el calcio en el hueso y se puede producir osteoporosis, ¿ya? También podemos tener desnutrición calórico-proteica. Se puede perder, además de perder la grasita, ¿cierto? Perdemos el músculo, que es súper importante. Y además, tenemos algunas pérdidas de roles, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos a alguien que cumple un rol de proveedor, se pierde porque tienen que hacer este periodo de rehabilitación en donde no se puede retornar al trabajo y existe una pérdida también económica y un daño, ¿cierto?, en la familia en estos roles, ¿ya? Este es un esquema en donde se muestran algunas de los síntomas, ¿cierto?, que se producen en este tiempo, y cuando se prolonga más allá de las 4 semanas, hablamos de que son síntomas prolongados, ya como un COVID prolongado. Entonces, sí existen estos síntomas y duran más de 4 semanas, muchos de ellos, o sea, cuando son COVID leve, en donde sí tenemos síntomas como dolor muscular, ¿cierto? Un poco de dolor de garganta, secreción y nada más, pasa súper bien, pero el problema es cuando tenemos más síntomas y, por ejemplo, tenemos fatiga, ¿ya? En esta sensación de que necesitamos descansar porque si no lo hacemos no podemos seguir haciendo nuestras actividades, ¿ya? Y esta fatiga implica, por ejemplo, tener que hacer una actividad y después descansar una hora y media, porque no se puede recuperar la persona que está haciendo esta actividad, ¿ya? Y todos estos otros síntomas que pueden continuar, como la ansiedad, la disnea, ¿cierto? Esta dificultad respiratoria, pero principalmente la fatiga es uno de los síntomas que más se mantiene, ¿ya? Y estos problemas cognitivos también que les mencionaba anteriormente. Bueno, como importancia para nosotros es que en este tiempo hemos tenido que hacer un trabajo en equipo súper importante, ¿cierto? Y el equipo de rehabilitación siempre ha realizado esta labor de manera conjunta.
en donde involucramos, ¿cierto?, personas con lenguaje común, con objetivos que se plantean en conjunto y que buscan el mejor resultado en cada una de sus áreas, ¿ya? Entonces, este trabajo que se va interrelacionando es lo importante para buscar los objetivos de recuperación de estos pacientes en el intrahospitalario y además en el extrahospitalario. Ahí se me pasó una. ¿Ya? ¿Qué profesionales o personas están integradas en este equipo? ¿Ya? Están, bueno, los fisiatras, ¿cierto? Como médicos de cabecera, además de los otros médicos que están como tratantes, ¿cierto? Los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos ortésicos, ¿cierto? A veces que necesitamos una ortesis específica para posicionamiento, ¿cierto? Que si los terapeutas la pueden, ocupacionales la pueden confeccionar, no hay ningún problema, pero a veces necesitamos algo más complejo, ¿cierto? Y ahí tenemos los técnicos ortésicos, personal de enfermería, ¿cierto? Trabajadores sociales y personal administrativo, ¿ya? Este equipo tiene que ser, tiene que tener un trabajo transdisciplinario, ¿ya? O sea, tenemos que relacionarnos entre nosotros para poder lograr un mejor resultado. ¿Ya? Y la fisiatría es una especialidad médica que se ocupa de la evaluación, tratamiento y seguimiento de niños y adultos con enfermedad del sistema osteomuscular, linfático, vascular y neurológico que produzcan dolor y o algún grado de limitación funcional, ya sea transitoria o permanente. Quise poner la definición porque muchas personas no nos conocen a nosotros como especialistas y la verdad es que pertenecemos a este equipo de rehabilitación. ¿Y qué hacemos nosotros? Priorizamos estos recursos, potenciamos la rehabilitación, vemos qué necesita cada usuario, ¿cierto? ¿Qué necesidad de rehabilitación tiene? Se distribuyen los recursos y se hace un plan de rehabilitación según la necesidad de cada uno. ¿Ya? Entonces este plan tiene un enfoque biopsicosocial en donde la idea, o sea, lo ideal es que sea planteado por el usuario y la familia. O sea, si el paciente puede participar de este plan, es lo ideal. Ahora, si es un paciente que está intubado, ¿cierto? Lo ideal sería conversarlo con la familia y ver lo que uno va a ir trabajando para que estén de acuerdo y estén en la misma sintonía. ¿Ya? La idea es considerar el pronóstico de condición médica del usuario. Aquí tenemos que también considerar algunas patologías concomitantes. Igual con el COVID hemos tenido algunas, dentro de las complicaciones, ¿cierto? Estas de las trombosis, ¿cierto? Y de vasos pequeños. Han habido pacientes que han tenido que sufrir amputaciones porque tienen problemas distales, ¿cierto? De vascularización. Entonces, hemos tenido que además enfocarnos en la rehabilitación de amputados, ¿ya? Ver la naturaleza de esta situación de discapacidad, cómo está la capacidad física y cognitiva del usuario, ver saber cómo era la actividad y la participación previa, ¿ya? O sea, qué es lo que vamos a proyectar en este periodo de rehabilitación y hasta cuándo lo vamos a tener nosotros y después en atención primaria, ver las redes de apoyo, qué barreras ambientales pudiera presentar y hacer esta evaluación psicosocial del usuario y del cuidador. Entonces vamos a buscar optimizar este funcionamiento, evitar o disminuir las complicaciones, ¿cierto? Que como ya mencionaba anteriormente, por ejemplo, las retracciones articulares, tratar de movilizar al paciente, posicionarlo de mejor manera, que por ejemplo si va a alimentarse, ver que la posición sea la más óptima para evitar que aspire, por ejemplo. Potenciar estas capacidades remanentes, generar la mayor independencia en las actividades de la vida diaria para que se vaya lo más independiente posible a su hogar, si es que está hospitalizado, y lograr el máximo nivel de integración social en su medio familiar, educacional y o laboral. Aquí hay algunas fotografías del equipo de rehabilitación de mi hospital, ya en donde tenemos diversos manejos, ¿cierto? Sea tanto en UCI o en sala básica o media, y además en el ambulatorio que potenciamos harto la telerehabilitación para poder entregar igual prestaciones de rehabilitación a nuestros usuarios desde sus hogares y donde ellos se sentían mucho más seguros además. Ya eso fue bastante positivo para nosotros. Ya algunas recomendaciones como bien generales, ya que busqué la Organización Panamericana de la Salud en adultos mayores, por ejemplo, es realizar actividad física
bueno, teniendo o no teniendo COVID, la idea es mantenernos, porque como hemos estado en pandemia, ¿cierto? Y en cuarentena, hemos tenido que mantenernos en casa. Por lo tanto, la idea es que no se mantengan largos periodos de tiempo sentados, ¿cierto? Que se movilicen, ya sea extremidades superiores o inferiores, ¿cierto? Estas son la infografía que está en la OPS, en donde dan algunas recomendaciones a adultos mayores, que la verdad es que es bastante similar a las recomendaciones que se dan dependiendo de el nivel de discapacidad que nos deja el COVID, ¿ya? O sea, las personas que están en su casa ya deberían estar realizando algunas actividades si es que no están con un equipo de rehabilitación, ¿ya? Lo ideal es que el equipo de rehabilitación les deje un plan, les deje las actividades a realizar, ¿cierto? Y atención primaria se hace cargo de estos pacientes en la mayoría, ¿cierto? Cuando tienen un nivel de discapacidad más leve, ¿ya? Los moderados severos todavía se mantienen en el hospital en atención ambulatoria, ya sea de manera presencial o vía remota, y hay muchos pacientes que quedan sin rehabilitación porque nunca ingresaron con nosotros debido a que nunca estuvieron hospitalizados, por ejemplo. Entonces, se recomienda realizar 20 a 30 minutos de ejercicio espérame que suena aquí esta cosa, de ejercicio, ¿cierto? 2 a 3 veces a la semana, ¿ya? Lo ideal es ir realizando un ejercicio progresivo, que es lo que puse más acá, ¿ya? Bueno, esto es también otras recomendaciones que son en cuanto a la alimentación, que es súper importante la parte nutricional, ¿cierto? Para que no suban de peso, necesitamos que tengan una alimentación balanceada para que recuperen, ¿cierto? La masa muscular y no que vayamos recuperando masa grasa, ¿cierto? Y lo ideal, ¿cierto?, de beber líquido. Esto es una página que es muy, muy buena, en donde Teletón, ¿cierto?, la Asistencia Pública, la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, la Sociedad Chilena de Enfermedad Respiratoria, de Medicina Deportiva y la Universidad del Desarrollo confeccionaron, ¿cierto?, una serie de ejercicios, pautas de ejercicio para pacientes que eran dados de alta por COVID, y va entregando las recomendaciones. Es bastante práctica porque uno va colocando los síntomas que tiene y en base a eso se va formando como un mini plan de rehabilitación, ¿ya? En donde en estas recomendaciones generales, como ya les mencionaba, la idea es hacer estos ejercicios progresivos. Si es que no los puedo realizar, ¿cierto?, en los 20 o 30 minutos, debo empezar 5 minutos y empezar de manera ascendente, ¿cierto?, en el tiempo para poder ir realizando siempre ejercicios de elongación, ¿cierto?, el calentamiento, la elongación, luego hacer ejercicios, por ejemplo, estar sentado y levantarme de la silla, solamente ese mínimo ejercicio, ¿cierto?, para poder ver la tolerancia que tengo y ver la fuerza que tenemos. Ya, lo otro que ya después avanzando, podemos hacer marcha en el lugar, ¿cierto? Tratando de llevar la rodilla en un ángulo de 90 grados para ver la estabilidad que tenemos en la marcha, ¿cierto?, en el lugar, y después ya podemos hacer los ejercicios de caminata, ¿ya? Todo esto tiene que ir, como les mencionaba, de manera progresiva, ¿ya? O sea, empezando con 5, 10 movimientos, ¿cierto? Y después ir deteniéndose para poder hacerlos de manera más, vaya evolucionando, digamos, en el tiempo. Y esto es lo que le van a mencionar los demás profesionales también. En caso de tener esta dificultad respiratoria que se exacerbe mucho, ¿cierto?, aumente, o que tengas las palpitaciones, o si tiene la posibilidad de tener un saturómetro, ¿cierto?, y baja de 90, ¿cierto?, la ideal es detenerse. Hay que parar el ejercicio, ¿cierto?, y hacerse un control médico, ¿ya? Eso es lo ideal. Y hay algunas recomendaciones también de ejercicios respiratorios, porque como al principio veíamos que era como solo respiratorio, se manejaba esto, ¿ya? Entonces, hay algunos ejercicios que uno puede encontrar en internet y en la página también de Teletón,
en donde podemos, de rehabilitación COVID, donde podemos hacer estos ejercicios en casa y que son bastante simples, ¿ya? Que de hecho son algunos de los ejercicios que nosotros hacemos por telerehabilitación, ¿ya? Nosotros hacemos la supervisión del ejercicio para que sea una ejecución correcta y con eso se van revisando, ¿ya? Como conclusión, ¿cierto? Este COVID-19 puede dar estos síntomas prolongados, ¿cierto? Y persistentes que requieren rehabilitación, o sea, necesitamos manejarlos para que todas las personas puedan hacer sus actividades como lo realizaban antes de tener esta enfermedad. Se conoce poco todavía en la evolución cómo son los síntomas, todos reaccionan de manera diferente, entonces pueden ser que los síntomas persistentes estén más de un año, ¿ya? Entonces, por eso los planes de rehabilitación tienen que ser de manera individual, ¿ya? Y se necesita más tiempo de investigación para ver cómo son estas secuelas y problemas de salud. Por ahora lo que podemos hacer, sí, es vacunarnos y tomar todas las medidas de precaución, ¿cierto? Para evitar el contagio y a pesar de que estemos vacunados, sabemos que nos podemos contagiar igual y por lo mismo tenemos que tomar todas esas medidas, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Eva. Gracias, doctora. Muy buena la presentación. Habíamos tenido la posibilidad anteriormente de conversar con la doctora Marianela Ríos sobre, digamos, también los efectos del COVID. Y también en ese momento surgieron muchas preguntas, muchas consultas de quienes estaban conectados, así es que la presentación muy gráfica, muy clarificadora, y que tenemos, así que les agradecemos. Ahí veo a la doctora Marianela Ríos, que ya había, como comentaba, ya estaba con nosotros anteriormente, del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de DIPRESE, del Ministerio de Salud también, que nos acompaña. Nos han llegado algunas consultas por el chat. No sé si la doctora Marianela Ríos quiere comentar algo antes de pasar a las preguntas. No, nada más agradecer a la doctora que nos ayuda hoy día a iniciar este ciclo de charlas, un poco mostrando una visión general, ¿cierto?, de las secuelas del COVID o del COVID prolongado que queremos transmitir, y los dejamos invitados a que nos pregunten todo lo que quieran. También, bueno, puedo adelantar de que algunos detalles de lo que la doctora presentó van a salir en las charlas siguientes, por si hay alguna pregunta relacionada con algo que probablemente se va a poder responder otro miércoles. Perfecto. De hecho, nos preguntan por la página que la doctora presentó de rehabilitación para que la podamos compartir también nosotros después, cuando se publique la presentación de esta sesión. Así, desde ya extenderle nuestras felicitaciones al equipo de la doctora Queveque, ¿cierto? Al equipo multidisciplinario, como ella mencionaba, que ha trabajado en todo el tema de los síntomas post-COVID. En ese sentido, nos consultan las preguntas que nos han llegado, que qué importante es la labor del equipo de rehabilitación en estos tiempos. ¿Qué rol juega el equipo multidisciplinario en la rehabilitación de todos los pacientes que han cursado por esta enfermedad? Mira, es súper, mira, para nosotros la verdad es que la pandemia ha sido súper complejo, el tratar de hacer todo lo que podríamos realizar para poder mejorar calidad de vida de los pacientes. Se nos hacían poco a la mano, digamos, era eso principalmente nuestro mayor problema, porque las ganas siempre las hemos tenido y la motivación para poder ayudar a nuestros usuarios. Sí, para nosotros como era algo nuevo, fue súper complejo porque primero tuvimos que en muchos centros detener las atenciones ambulatorias porque no sabíamos cómo teníamos que hacer los protocolos primero de atención de policlínico, por ejemplo. Y nos abocamos mucho a la atención hospitalaria para evitar las complicaciones, ¿ya? Que la verdad es que era todo nuevo para todos. Entonces fue súper complejo, o sea, toda la ansiedad que los pacientes sienten porque están hospitalizados, nosotros también la sentíamos de cierta manera
para poder intentar ayudarlo y también para evitar contagiarnos, que ese era el otro problema que podíamos tener, o traernos las enfermedades a nuestra casa, ¿cierto? A nuestra familia, a nuestros hijos. Pero ha sido súper gratificante ver a los usuarios que hemos tenido en rehabilitación, y de hecho hemos tenido usuarios en rehabilitación por teleproceso, en donde dejamos algunas sesiones, ¿cierto?, con kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, y han andado bastante bien. Y entonces hemos visto que todos los usuarios que se han comprometido a seguir esta línea de manejo han respondido súper bien. Se ve el compromiso porque quieren obviamente recuperarse, y ha sido súper bueno, Eva. Estaba justo, y cuando me estabas hablando, estaba leyendo una de los comentarios del chat, que es de Carolina, y que dice que estuvo con neumonía en una residencia, que estuvo bien, pero dice que en el consultorio consultó. Lo que manejamos nosotros desde las residencias sanitarias y desde los CESFAM es que uno tiene que contactarse con su CESFAM para poder continuar la rehabilitación ambulatoria. Y la idea, bueno, lo más probable es que tengan una alta demanda y que por eso haya tenido un retraso en el manejo. Lo que yo le podría recomendar a Carolina es que ingrese a la página que le mencioné, que es de Teletón, que se llama Rehabilitación COVID, ya en donde salen ejercicios que puedas realizar en su casa, y de hecho puede manejar, preguntan si tiene dolor. ¿Ya? La idea es que maneje el dolor, ¿cierto? Puede manejarlo con analgésicos, como le tiene que haber dejado indicado su médico tratante, donde ella fue particular, pero si comienza a hacer estos ejercicios, el dolor va a ir disminuyendo de manera progresiva. Entonces, eso le podría recomendar yo a Carolina, que estaba leyendo ahí justo la pregunta. Sí, sí, le íbamos a hacer la pregunta. Otra pregunta que nos llega, doctora, dice: ¿qué recomendaciones entregaría para los pacientes que cursaron delirio en la hospitalización? Mira, los pacientes que cursan delirio, en teoría, o sea, se supone que nosotros lo estamos manejando desde el intrahospitalario, ¿ya? Todos estos pacientes que cursaron delirio, lo ideal es que tengan rehabilitación cognitiva posterior, ¿ya? O sea, que sean evaluados por fonoaudiólogo, por terapeuta ocupacional, para que tengan un trabajo de estimulación cognitiva. Ya, como les mencionaba también en esta página de rehabilitación de COVID, también hay ejercicios cognitivos, o sea, también pudieran descargar algunos ejercicios que son bastante sencillos, pero todas las personas que tienen alteración cognitiva, ahí se nota el problema. Por ejemplo, hay textos para leer un poco, ¿cierto? Y ver la comprensión lectora. Hay otros que salen palabras que tienen letras de más y que tienen que corregirlas, por ejemplo. Son ejercicios bastante, si uno los ve, ¿cierto? Son bastante sencillos, pero alguien que ha tenido delirium y ha tenido un trastorno cognitivo, ¿cierto? En post-UCI, tienen esta alteración. Entonces, lo ideal es hacer este tipo de ejercicio, idealmente también con un profesional que vaya evaluando la progresión. ¿Ya? Eso sería como una recomendación para estos pacientes que cursaron con delirium. Y además ver la parte psicológica, si es que también tuvieron algún tipo de problema ahí. Doctora, otra consulta que nos llega: ¿de cuánto tiempo? Usted lo mencionaba, que el periodo se puede extender hasta un año de los síntomas, y en ese sentido la rehabilitación pudiera inclusive extenderse más. Nos preguntan de cuánto tiempo debería ser la rehabilitación post-COVID para retomar la vida habitual. ¿Cuánto tiempo puede durar aproximadamente la rehabilitación? Mira, eso depende de los síntomas que tengamos, porque si son síntomas leves, obviamente puede ser que durante las 4 semanas, posterior a la disminución de los síntomas, ya no haya nada. Pero tenemos pacientes que, como te mencionaba, tenían síndrome post-UCI, que nosotros podemos tenerlos más de un año en rehabilitación, porque la debilidad adquirida que tienen en este periodo es tan importante que no logran hacer muchas actividades básicas, ¿ya? O sea, tenemos pacientes que
no logran hacer giros en la cama, por ejemplo, que eso es una secuela funcional bastante importante. Entonces tenemos que comenzar a trabajar desde ese nivel para que después logren sentarse en la cama recién. Entonces pensar en que caminen al baño es prácticamente imposible dentro del corto plazo. Por lo tanto, a esos pacientes tenemos que manejarlos más de un año, ¿ya? Pero hay usuarios que yo he tenido, por ejemplo, en rehabilitación por teleproceso, en donde, por ejemplo, tuve un profesor de una universidad en donde él notaba que tenía alteración de la memoria y que siguió un poco de la deglución y estuvo en terapia 2 meses, y fue súper constante y logró recuperar y poder retomar sus actividades. Por lo tanto, es muy variable el tiempo de recuperación entre un usuario y otro. Como les decía, tiene que ser evaluado de manera individual. Es la única manera que tenemos para poder dar un pronóstico de rehabilitación y un plazo de rehabilitación. Doctora, sabemos que su presentación es en el contexto de los pacientes que han estado hospitalizados. Para aquellos pacientes, por ejemplo, vivieron su proceso de enfermedad en la casa, pero que no requirieron hospitalización, pero aún así siente que quedaron con secuelas post-COVID, ¿dónde pueden acercarse ellos para poder recibir esta atención profesional, ¿cierto? De la que usted hoy día nos comentaba, de todos estos profesionales de la salud que hoy día están trabajando para rehabilitar a los pacientes post-COVID? Mira, la rehabilitación en los pacientes que no han tenido que hospitalizarse se realiza en atención primaria. ¿Ya? Ese es el equipo interdisciplinario de atención primaria de los SDR, ¿cierto? Donde hay kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, son los que se encargan de realizar este tipo de rehabilitación. Si hubiera alguna complicación en donde requirieran alguna evaluación de especialista, el médico tratante de ese SFAM es el que nos deriva a nosotros a los hospitales respectivos donde están los fisiatras para poder hacer una evaluación si es que requiere algún otro tipo de intervención. ¿Ya? Entonces, es súper importante que sean evaluados por los equipos de rehabilitación de su centro de atención primaria. Perfecto. Y la última pregunta, doctora, sabemos que son 8 sesiones que tenemos de las charlas que vamos a tener respecto de este tema. Así que nos dice, buenas tardes, desde el día 1 dice me duele la espalda alta, estoy a 2 días de mi posible alta, no sé si esta alta es del domicilio o alta hospitalizado. Dice, y no pasa. ¿Alguna recomendación ya que me dicen que debe ser muscular? Pero a mí me dio desde el primer día, ese día 1. De hecho, fue mi primer síntoma. Por lo tanto, ella no lo asocia al reposo, al estar en cama. Mira, bueno, el dolor muscular es uno de los síntomas del COVID. Nombramos las mialgias y ese pudiera ser uno de esos tantos síntomas. Ahora, hay que revisarlo, ¿ya? O sea, si mencionan que es un dolor muscular, puede ser manejado, ¿cierto?, por kinesioterapia, con algún tipo de ejercicio, a lo mejor se puede aplicar alguna técnica local, o a lo mejor se pudiera incluso hasta infiltrar de manera local, pero como hay que revisarlo, ¿ya? Entonces, sí sería importante evaluar cómo está, si hay alguna contractura muscular, por ejemplo, si la posición ha sido la adecuada. A lo mejor muchas veces nos pasa que se mantiene el dolor porque hay un posicionamiento que no ha sido el más adecuado, porque igual es difícil mantener algunas posiciones cuando están hospitalizados. Entonces, tendría que ser evaluada para ver si es realmente eso, y lo otro que es súper importante, que igual le manejen el dolor con medicamentos. Sí, ahí dice, parece que está abajo. Ah, Carolina respondió. Esperamos haber respondido las preguntas que llegaron a usar. Y, doctora, un breve mensaje antes de cerrar y dejar también invitados a todos para la próxima sesión de la próxima semana. Bueno, agradecer esta invitación a presentar sobre el área que me apasiona, ¿cierto?, de trabajo. Comentarles que los equipos de rehabilitación, a pesar de que llevamos más de un año trabajando y están un poquitito agotados, están con la mejor disposición para poder atenderlo.
y comentarles que las presentaciones que siguen, que van a ser de áreas específicas, van a ser bastante buenas. Hay una profesional que trabaja conmigo que va a hacer una de las presentaciones y que es docente de la Universidad de Concepción, es una muy buena docente, así que les recomiendo que se conecten a las próximas charlas, y para que vean la importancia de este equipo interdisciplinario o transdisciplinario de rehabilitación, que trabajamos muy en conjunto para poder entregar una mejor calidad de vida a todos nuestros usuarios. Así que eso, nuevamente agradecer por la invitación y dejarlos invitados para las próximas charlas de este ciclo. Gracias, doctora. Le agradecemos mucho su presentación, las respuestas. También agradecemos a la doctora Marianela Ríos, que también estuvo acompañándonos. Así es que, Muchas gracias. Y a todos a quienes se conectaron también, muchas gracias. Como decía la doctora Queveque, los dejamos a todos el próximo miércoles, 2 de junio a las 14 horas, donde estaremos hablando de cómo manejar la disnea y la fatiga en el domicilio. Un tema súper importante. Así que antes de despedirnos, les comento además que la grabación de esta sesión será subida los próximos días al canal de YouTube de Hospital Digital, donde está el link que se está compartiendo en la pantalla, y también nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al tanto de las próximas charlas que se estarán realizando desde Hospital Digital para toda la comunidad. Así que las despido a las dos, muchas gracias y gracias a todos a quienes se conectan.